Y bienvenidos otra vez más a este canal y a esta pequeña miniserie que estaremos empezando, que será un tutorial de One Piece TCG, lo más básico, pero en español. En este video veremos los diferentes tipos de cartas y cómo armar un pequeño deck. Entonces comenzaremos con los diferentes tipos de carta que hay hasta la fecha de este video. Y primeramente empezaremos con los líderes. Estos serán los que regirán las cartas que usaremos, el color de las cartas que usaremos en el deck. Hasta la fecha existen 6 colores. Sería el rojo, el verde, el azul, el morado, el oscuro y el amarillo, que ahorita es exclusivo de Japón hasta que nos llegue el deck en junio. También hay líderes bicolores. Aquí los podemos ver. Con ellos podemos usar cartas de esos mismos colores que tengan. Por ejemplo, Luffy verde, rojo y Kaido azul y morado. Con la única desventaja de que tendrán menos vida. No sé si alcanzan a ver. Zoro y King tienen 5. Luffy y Kaido tienen 4 porque son bicolores. Bueno, vamos a ver las cartas un poquito más de cerca. Como podemos ver, los líderes acá arriba tienen su ataque, su arquetipo, su efecto. Acá abajo podemos ver los colores de los que son. Y por ejemplo aquí tienen marcado 2 colores. El tipo que son, obviamente son líderes. Su nombre y los tipos que manejan. Zoro, por ejemplo, supernovas de miembros de la tripulación de sombrero de paja, y King de los piratas del dominio de animales. A la derecha tenemos las vidas, como mencionaba, eso lo explicaré en otro video. Y abajo tenemos a una característica de todas las cartas, que es el número de carta. A ver si se alcanza a ver. El número de carta, su rareza, creo que se alcanza a apreciar un poquito mejor, y el número de bloque de la expansión que están trabajando. Entonces vamos a dejar el líder acá. Y estas características, exceptuando la vida, casi todas las cartas las tienen. El tipo, el nombre, el tipo de carta, que es el nombre y al tipo que pertenece. Entonces vamos a ver a las siguientes cartas, que serían los Don. Los Don son prácticamente lo mismo, nada más a veces cambia la parte de atrás. Estas cartas serían como el mana, las tierras, las energías de Pokémon, tierras de Magic. Para realizar jugadas también tienen la peculiaridad de que aumentan el ataque a una carta. Si vemos aquí tienen un más 1000, entonces con estas cartas vamos a realizar jugadas y aparte podemos aumentar el ataque de los personajes o de los líderes. Y hablando de personajes, vamos a hablar de estas, que son unas cartas muy peculiares, son las más flexibles que tiene el juego, junto con las siguientes que vamos a revisar, que son las cartas de personaje. Primero vamos a revisar este personaje. No tiene efecto. La característica que comparten es que se puede ver el costo. De hecho voy a poner otro para que vean que cambia el costo. Aquí podemos apreciar que cambia el costo. Y por ejemplo, esta nada más tiene costo, ataque, arquetipo. Esta cuenta con un efecto de counter.
Y lo que les comentaba ay, se me fue el nombre. Espérenme tantito. Su categoría, esa es la palabra correcta que... Ay, perdón. La palabra correcta que debemos usar. Categoría, nombre y tipo. También aquí abajito podemos ver lo que les decía. Esto lo comparten todas las cartas. Esta parte de abajo. Su color, su categoría, su nombre y su tipo. Aparte del número de carta y todo lo demás. Entonces podemos ver que esta es más sencillita, pero luego tenemos esta que tiene básicamente todo. Tiene efecto y aparte es una carta trigger y aparte es una carta counter. Eso lo estaré explicando cuando estemos viendo lo de las batallas. Pero como dije, es de las cartas más flexibles que hay. Los personajes. Y justamente las siguientes cartas se llaman cartas de evento. Estas podrían caer en la categoría de cartas mágicas como de Yu-Gi-Oh, de encantamiento o si juegan Pokémon de tipo entrenador, que son básicamente efectos que te apoyan en ese turno. Por ejemplo, vamos a ver esta básica que te apoya en ese turno nada más. Aquí tenemos el costo, obviamente no tienen ataque ni nada porque son efectos de apoyo, no son personajes ni nada para atacar. Y al igual que las de personaje, hay cartas que básicamente tienen todo su costo. Esta carta es counter. Creo que ahí se alcanza a apreciar un poquito más. Counter y aparte es trigger. Como dije, esto lo voy a explicar un poquito después, pero si ven, hay variación también de estas cartas. Les digo, son cartas flexibles. Las cartas las puedes usar y las tiras a la basura. Son cartas de, por ejemplo, de una batalla o de un turno nada más. Entonces, estos son los dos tipos de cartas más flexibles que hay. Y bueno, aquí podemos ver su categoría, que es evento, nombre y a qué arquetipo, a qué tipo pertenece. Y por último, las cartas de stage o de escenario. Estas, a diferencia de las cartas de evento, estas se pueden quedar por casi todo el combate. Tienen esa peculiaridad, parecen cartas de tipo campo, por así decirlo. Estas tienen la peculiaridad de que se usan una vez por turno y nada más tu turno, usándolas así. Y se activa su efecto que dura todo ese turno. Hay variaciones, pero ese es lo más básico de estas cartas. Entonces ya tenemos el líder, ya tenemos los personajes, los don, los eventos y los escenarios. Nada más restaría explicar cómo sería un pequeño deck. Este constaría de el líder, una carta, 10 cartas don. Como les digo, todas las cartas son don, son iguales, no hay diferencia. Tienen que ser 10 y tienes que tener 50 cartas. Vamos a poner estas acá. Tienes que tener 50 cartas en tu deck. Estas pueden repetirse hasta 4 veces usando como base el número de... Ay, perdón. Usando como base el número de carta que tienes aquí. Da la eventualidad de que puedes tener dos cartas con el mismo nombre, pero lo que varía es el número de carta. Eso te permitiría tener del mismo nombre
del mismo nombre hasta 8 cartas, porque son de diferente número. Aquí por ejemplo es OP0116 y acá es ST01007. Y de hecho las cartas son completamente diferentes en cuanto a efecto, y por ejemplo de costo, aunque sea el mismo, tienen diferentes ataques y diferentes efectos. Ya. Y también da la casualidad de que puedes tener la misma carta pero con diferentes dibujos. Este es un Shanks, y si nos fijamos rápidamente, acá es un OP01 a 120 y acá es un es que brilla mucho, OP01 120. Es básicamente la misma carta, mismo ataque, mismo costo, mismo efecto, pero el dibujo cambia. Aún así tienes que tener, si vas a llevar de estas cartas 4, debes de fijarte de que bueno, tienes que fijarte que no sean diferentes y que si son iguales nada más pueden llevar 4. Eso sería lo más básico de lo básico de este pequeño tutorial. En el siguiente vamos a ver los primeros turnos y en el último vamos a ver los ataques. Entonces espero que sea un video que le hayan podido entender muy fácilmente. No, no es muy complicado, les digo, la variación de cartas empieza a aumentar, pero con el tiempo y experiencia van a poder aprenderlo lo suficiente. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.